histórico de lo que ha sido el rol del maestro y cómo estos distintos discursos y prácticas sociales le van dando forma también al discurso y a la práctica del maestro. Yo de hecho, aunque no voy a profundizar en esa dimensión histórica, me parecía súper importante iniciar justamente por ese contexto histórico, porque muchas de las prácticas que hoy tenemos en el campo de la evaluación provienen de esas maneras como se ha instalado ciertos dispositivos en la educación y en este caso desde la evaluación. Igual uno en ese mapa histórico que se hacía, uno podría caracterizar cuáles han sido esas distintas modalidades evaluativas que hemos privilegiado, ¿no? No voy a profundizar en todo el panorama histórico porque quiero entrar en la parte más propositiva que en el otro grupo por el tiempo no alcancé a hacer. Y quiero centrarme en el último planteamiento, que es justamente la relación entre perspectivas pedagógicas y perspectivas evaluativas desde una visión que me resulta muy seductora, que es la perspectiva de verse. Grosso modo, problematizar cómo hoy estamos asistiendo a lo que algunos autores denominan la era de la evaluación. Todo se evalúa, todo entra en el juego de valoraciones, jerarquizaciones, clasificaciones que tienen efectos, por supuesto, en nuestras vidas, que nos cierran y nos abren puertas, nos cierran y nos abren oportunidades, y a su vez nosotros como maestros somos parte de ese juego de la era de la evaluación, en tanto somos sujetos y somos objetos de la evaluación. Claro, todos los maestros también actuamos frente a estos discursos y estas prácticas, a veces muy estratégicamente para controvertir lo que significan estos modelos evaluativos. Por un lado, el énfasis en la evaluación vista como un examen, y aquí empiezo a hacer una primera gran distinción muy gruesa con todas las debilidades que se genera cuando uno hace categorizaciones. Pero digamos grosso modo, y es un poco la manera como yo he asumido en múltiples procesos de evaluación en los que he estado, yo he hecho trabajo de medición diseñando pruebas y he hecho trabajos muy cualitativos, con trabajos con maestros, con programas, con instituciones. Ahora estoy justamente trabajando la acreditación institucional de la pedagógica. Entonces he conocido, digamos, todas las facetas de este mar de exigencias evaluativas en las que hoy estamos. Y digamos, grosso modo, yo haría esta gran distinción de paradigmas, si se puede llamar de esa forma, de la evaluación. Un paradigma instalado y basado en una racionalidad instrumental, que estaría muy ligado a esta concepción del examen, que es una construcción histórica. Si leemos Vigilar y Castigar en Foucault, el examen se configura en el siglo XVIII, y si uno lee las características de ese dispositivo justamente analizado por Foucault, pues reconoce que todavía estamos instalados en ese dispositivo. De hecho, en mi tesis doctoral, uno de los capítulos, lo que yo hice fue mostrar cómo en la política colombiana sigue reactualizándose ese dispositivo de examen. Claro, también me interesaba mostrar cómo el dispositivo tiene aperturas. El dispositivo no desaparece. El punto es cómo nosotros los maestros configuramos aperturas a ese dispositivo o posiciones mucho más radicales que le hagan fisura al dispositivo, algo mucho más difícil. Pero digamos que en ese sentido uno no podría decir hemos abandonado esas prácticas de examen y la racionalidad que está ahí presente, que en buena medida estaba marcada por la distinción entre lo normal y lo anormal, ¿sí? Si uno mira lo que ocurre después con la evaluación en el siglo XIX, en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, la evaluación también ha estado marcada por estos paradigmas que intentan ubicar a los sujetos en unas formas y digamos en unas exigencias ya no de la
digamos, coyuntura histórica de la escuela del siglo XVII, pero sí, y XVIII, pero sí podemos reconocer cómo la evaluación hace parte de esta otra racionalidad que mantiene la lógica de clasificación, de jerarquización, con otras novedades, ¿no? Pensemos en la influencia de los test, pensemos en la influencia de la medición y de la psicometría más recientemente, pensemos en cómo las mediciones de la inteligencia establecieron unas clasificaciones de los individuos y en cierta coyuntura determinaron la concepción de qué sujetos eran capaces de aprender o no. Uno se preguntaría si lo que hacemos en las universidades tiene todavía algo de eso, cuando establecemos unas pruebas masivas o nos basamos en las pruebas masivas que define el ICFES para definir quiénes pueden o no acceder a la educación superior. Entonces, claro, el cuestionamiento fundamental a esta coyuntura es cómo nosotros participamos de esa racionalidad, incluso a veces hasta desde la crítica. Esta racionalidad, por un lado, nos demanda que todos concentremos la mirada en afinar los instrumentos de la medición. Y, por supuesto, para el caso de los maestros es cómo mejoramos los resultados, cómo ascendemos en las calificaciones y las valoraciones, que ya no son solamente de los estudiantes, sino también incluso implícita o explícitamente de los maestros y de las instituciones educativas. Pensemos en el efecto mediático con que se han manejado los resultados de las pruebas internacionales, que han llegado inclusive a hacer señalamientos abusivos que no están en la concepción misma de las pruebas PISA, por ejemplo, que establecen que los maestros somos el problema porque no nos va bien en esos resultados. La misma prueba, si ustedes entran y miran la conceptualización de esa prueba, la prueba señala que no está hecha para ni medir y evaluar a los profesores, ni evaluar los programas educativos, ni los sistemas educativos nacionales. Las pruebas tienen siempre unos alcances y quien diseña una prueba lo delimita desde su conceptualización. Entonces, claro, aquí lo que quiero cuestionar es que en el fondo hay toda esta racionalidad, todo este paradigma instrumental centrado en la lógica del examen, que a su vez supone sanción, calificación, jerarquización, establecimiento de fronteras entre los sujetos, que muchas veces lo que está es configurando o ratificando prejuicios sociales, incluso económicos. Tendríamos que inclusive pensarlo si esta evaluación masiva justamente lo que está marcando es esa instalación y ratificación de prejuicios sociales y económicos, y cómo hoy estamos mucho más desligados de las reflexiones pedagógicas, formativas, educativas que requiere la evaluación. Claro, el tema no es sencillo en la medida en que son demasiados discursos, demasiadas prácticas, demasiadas políticas que nos instalan en esta misma racionalidad, acompañadas de la apariencia de discursos progresistas. Todos inclusive naturalizamos discursos como la calidad, el empoderamiento, a propósito de esas nociones que están circulando, del coaching, de los discursos empresariales, o aquellas categorías que aparentemente no son tan problemáticas porque no tienen, o digamos, tendrían la connotación aparentemente positiva de entrada. Sin embargo, todas esas nociones tenemos que trabajarlas los maestros, porque eso marca la diferencia en la orientación de la acción. Si los maestros no hacemos distinciones conceptuales, y para mí eso es la crítica, cuando uno hace crítica está haciendo distinciones fundamentalmente, y las distinciones conducen a configurar procesos educativos completamente distintos, aun cuando incluso usemos palabras similares o iguales. Por eso es tan difícil, por ejemplo, en estos escenarios de formación, reconocer que realmente estamos hablando cosas distintas. Cuando citamos autores,
cuando destacamos ciertos enunciados o ciertas categorías. Todos, de una u otra manera, por supuesto incluida la presente, estamos ubicando unas perspectivas y las estamos privilegiando en relación con otras. Siempre lo haremos. El punto es qué implica cada una de esas perspectivas. La dimensión histórica nos ayuda justamente a situar ese asunto, pero no lo voy a profundizar por cuestión de tiempo. Como les decía, quiero concentrarme en la reflexión más propositiva. Y aquí empiezo a señalar, también seguramente aquí me empiezo a conectar con muchos de los enunciados tan interesantes que les escuché ahora. El otro gran paradigma que se opondría a esa racionalidad instrumental que entre otras suele convertir los fines en medios, los instrumentos en finalidades, perdón, sería una evaluación de carácter, llamémoslo, comprensivo, interpretativo y transformador. Claro, todas esas nociones nos toca llenarlas de contenidos específicos para saber si estamos hablando de lo mismo. Porque transformación es una noción que nos gusta a todos, pero a veces, y eso lo encuentra uno en muchísimos discursos neoconservadores, la transformación es para quedar en el mismo lugar del que estábamos, o incluso irnos mucho más atrás, porque hay muchos discursos neoconservadores que en el fondo quieren ubicarnos, que inclusive pelean con el mercado, pero hay otras finalidades mucho más problemáticas, inclusive ligadas a discursos religiosos. Entonces, la noción misma nos toca llenarla de muchos contenidos. Y lo digo a propósito del interesante ejercicio que ustedes van a producir, que tiene que ver con una sistematización o con el dar cuenta de una experiencia educativa. Es muy importante que ustedes precisen y amplíen al máximo qué significa eso que ustedes quieren promover, de qué se trata esa idea de transformación que ustedes quieren impulsar. Entonces, una opción para nosotros en el campo de la evaluación es pensar que estamos interesados en comprender, interpretar, explicar ese proceso de transformación, ya sea del niño, ya sea del proceso mismo de los maestros, ya sea el de una institución educativa o de un programa. Digamos, para mí cuando intento diseñar una propuesta en este campo de la evaluación, tengo siempre esa distinción de base, en donde me ubico, porque cada uno de esos dos paradigmas me conduce por caminos muy distintos. Y aquí hago una precisión. En una evaluación, para comprender, yo no prescindo de los datos, ni de los números, ni de la medición. El punto es que la medición, cuando tengo que usarla, y lo digo porque todos siempre estamos condicionados en los procesos evaluativos, si yo voy a hacer un proceso de acreditación, por ejemplo, de un programa o de una institución, a mí me piden datos, me piden indicadores, me piden tasa de graduación, tasa de repitencia, y yo digo, listo, yo no voy a pelear con eso. El punto es que para mí eso no es la finalidad de la autoevaluación. Ese es un medio, un elemento que yo lo pongo en condición de aspecto para la reflexión de los maestros. Para la comunidad educativa, leamos estos datos, ¿qué nos están diciendo? ¿Sí? Y relativicemos los datos, por supuesto. No per se establezcamos que el dato es puro, es neutral. No, el dato siempre se construye desde un sesgo. Y entonces también en ese sentido es muy importante precisar el sesgo que orienta el diseño de un instrumento. Cuando nosotros diseñamos una encuesta, cuando diseñamos un test, cuando diseñamos una prueba, cuando diseñamos incluso una estrategia de carácter cualitativo, de base hay una perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros queremos impulsar? Entonces, en ese sentido, yo no quiero instalarme en una concepción que maniqueamente desaparece una dimensión de la realidad que hace parte de nuestra existencia, que es la dimensión de la calculabilidad. El cálculo hace parte de, sin embargo, el problema es cuando nosotros pensamos
que lo central del proceso evaluativo es el dato, es el número, es la calificación. Y parte de la crisis que hoy tenemos los maestros es esa. Nosotros peleamos con la calificación, pero nosotros la afianzamos simultáneamente, ¿sí? El chico entra preguntándonos cuál es la propuesta de recuperación que tiene el maestro desde la primera clase casi. Y nosotros, por su parte, jugamos mucho con la nota como el mecanismo para tenerlos ahí sentados, ¿sí? Entonces, el reto como maestros es cómo generamos ese desplazamiento y decimos, listo, al otro le interesa el número, el dato, el otro no está apasionado por el saber, probablemente porque yo también como maestro tengo debilidades en ese apasionamiento. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Y cómo lo trabajamos colectivamente, porque ya ustedes también lo han estado aquí señalando, el trabajo colectivo es imprescindible si queremos generar desplazamientos. Generar condiciones en la institución para que los maestros nos volvamos a entusiasmar, porque es que desanimarnos es realmente fácil, porque hay demasiados motivos, ¿sí? La sociedad, la cultura, las políticas, los colegas nos dan demasiados motivos para desanimarnos. Entonces, ¿cómo construimos escenarios como estos? Para reconfortarnos, para darnos ánimo, para no idealizar. He escuchado mucho discurso idealista y la idealización es tan problemática como el otro extremo donde nos instalamos en el fatalismo. Nada que hacer, esto está todo dado, la política nos absorbe, nos delimita, nos define todo, entonces apague y vámonos. Pero el otro extremo también me parece problemático, porque en el otro extremo no estamos reconociendo ni problematizando lo que nos está aconteciendo. Y el discurso pedagógico que circula en todos los escenarios, incluidos los académicos, está demasiado lleno de ese discurso idealizado, que es un discurso facilista, que es un discurso superficial, que nos instala en la idea de todo es fácil, y de hecho la pedagogía es cómo hacemos más fácil lo difícil. No me pongan a leer textos complejos, uy, eso está muy exigente, póngame algo más fácil, dígame rápido la respuesta, enséñeme el método, dígame cómo lo logro en concreto, no me ponga todas las arandelas de este problema, no, dígamelo en 3 pasos. Lamentablemente nuestros estudiantes también van aprendiendo esa lógica, ¿no? Que está instalada en la sociedad, la lógica del facilismo. Por eso, entre otras, a veces nos llaman facilitadores. Me parece muy problemático esa noción para un maestro. Y ahí yo me distancio de algunos enunciados que ustedes han hecho. Yo no creo que se trate de distanciarnos de las perspectivas teóricas, ni pensar que la práctica nos lo da todo. La práctica nuestra cotidiana está atravesada por perspectivas que son teóricas y que si nos sentamos a mirarlas analíticamente, a tematizarlas, encontramos sus fuentes y están marcadas por teorías. Un poco en la ilustración que se nos hacía de ese recorrido histórico del maestro, uno podría ver huellas que siguen vigentes. Años más tarde todavía tenemos esas marcas de esa cultura y de esa historia de la escuela, de la cual es muy difícil deshacerse, porque resulta que las hemos afianzado de muchas maneras. Esas prácticas cuentan con nuestro consentimiento, y nuestro consentimiento afectivo, ¿sí? Por eso también es tan difícil deshacerse de ellas. Eso para destacar cómo una evaluación potente es una evaluación que parte de una perspectiva. Y por supuesto está articulada a una concepción pedagógica. Yo no puedo desligar la visión de la evaluación de la visión de la práctica pedagógica. En buena medida uno diría la evaluación condensa y configura, le da una forma específica a esa práctica pedagógica. Por eso es que yo ahorita quiero trabajar un poco esa distinción de las pedagogías visibles e invisibles. ¿Qué señalo? Pues, ¿qué sería un carácter pedagógico de la evaluación? Pensar la pedagogía como un campo de formación, campo
en el que hay disputas, no es un escenario romántico, feliz. Campo es dolor también, es debate, es controversia, es diferencia, y tendríamos que acostumbrarnos a ellas, porque en ese debate, en esa discusión también nos enriquecemos en términos de esa formación pedagógica. Y cómo pensaríamos una evaluación que tenga un carácter más narrativo. Algunas innovaciones para ilustrarles qué podría significar esta idea de narración del sujeto me permiten ubicarlos. Una de las innovaciones donde yo he hecho trabajo de campo de varias investigaciones, nunca tiene prácticas de examen, nunca tiene pruebas de lápiz y papel, nunca tiene quizzes, ni previas, ni nada que se le parezca. La evaluación está armada en función de una lectura muy cuidadosa del maestro sobre los procesos de los niños y de los jóvenes. Claro, eso supone un maestro que está parado en una lectura de esos procesos, ¿no? Tiene una mirada desde dónde valorar el proceso cognitivo, el proceso afectivo, el proceso social, el proceso comunicativo, o los procesos en plural. Y desde esa perspectiva hace descripciones y análisis de la dinámica por la que está pasando el niño, entendiendo que el niño y el joven siempre pues también se van transformando. Esas imágenes estáticas que hacemos del estudiante bueno o malo sería uno de los prejuicios que nosotros tendríamos que abandonar con la evaluación, y más bien trabajar en reconocer qué le está pasando a este niño que está tan desconectado con lo que yo le estoy proponiendo, y yo puedo hacer muchas estrategias distintas y sin embargo él está completamente desconectado. Él me está diciendo algo con su indiferencia. ¿Qué me estará diciendo? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer los maestros. Y también deberíamos construir las respuestas colectivamente. Esa indiferencia de los niños que la valoramos negativamente, ¿cómo las reinterpretamos y la transformamos en pregunta? Habrá problemas emocionales, problemas familiares, problemas de relación entre ellos. ¿Hay algo de mi propuesta pedagógica que no les apasiona, que les aburre? Como generalmente nos pasa a todos los maestros, que nos paramos en la cabeza para ver qué les gusta, qué les atrae, que ese es el otro riesgo, ¿no? Que nos podemos volver el maestro payaso que se pone el pimponcito para divertir y motivar. Yo creo que nosotros también tenemos que pelear con esa imagen de maestro que tiene que pararse en la cabeza para que el otro se emocione y se sienta feliz. Aprender algo es duro, es exigente, es doloroso. Entonces no despreciemos y recontextualicemos esa frase de la letra con sangre entra. Por supuesto que es doloroso aprender algo exigente, eso nos duele, pero también nos puede transformar, también nos puede enriquecer, y seguramente los aprendizajes más valiosos que hemos tenido en la vida pues nunca han estado mediados por la evaluación convencional que hacemos los maestros en la escuela, ¿no? También implicaría una pedagogía vista desde la pregunta por el sentido. ¿Cómo nos desplazamos de esas preguntas por el cómo, metodológicas, instrumentales, técnicas, a las preguntas por el qué? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿De qué se trata todo esto? ¿Lo podríamos transformar? ¿De qué manera podríamos enriquecer la escuela para los niños, pero también para los maestros? ¿Por qué no insertamos dinámicas que nos representen aprendizaje también a los maestros? A ver si al insertar esas dinámicas logramos movilizaciones del pensamiento. Por esa vía nosotros podríamos lograr realmente transformaciones más significativas. Y eso implica el esfuerzo por trabajar en torno a la transformación del ser a partir del vínculo. Aquí estoy muy conectada con una perspectiva que maneja Estanislao Antero, otra vez ni el tiempo, claro, mucho más inspiradas en perspectivas psicoanalíticas,
que muestran cómo el acto pedagógico es un acto de forzar al otro. Es un acto en el que yo me meto en la vida del otro. Por eso él usa la expresión heterometido. Los maestros propiciamos esa dinámica, somos heterometidos en la vida de los niños y de los jóvenes. Y ese proceso no siempre es afortunado, no siempre nos va a conducir a resultados felices. Aquí traigo una cita que él usa de Zizek, que me gusta mucho. En la bibliografía final les dejo los autores y las referencias, y yo tengo los textos. Se los puedo hacer llegar con mucho gusto para que lo sigan trabajando con sus grupos de tutores. Esta primera parte está en el texto de Antelo, pero es de Zizek. Dice Zizek: la paradoja básica de estos estados, él está refiriéndose a aquellas emociones íntimas que no se pueden planificar de antemano ni suscitar por medio de una decisión consciente. Él está ejemplificando estados como la dignidad, como el respeto. Ahí podríamos ubicar el aprender, por ejemplo. Es que aunque son lo que más importa, nos eluden en cuanto los convertimos en la meta inmediata de nuestra actividad. El único modo de generarlos consiste en no apuntar a ellos, sino perseguir otras metas y esperar que se produzcan por sí mismos. Aunque son propios de nuestra actividad, en última instancia los percibimos como algo que nos pertenece por lo que somos y no por lo que hacemos. El sujeto nunca puede dominar y manipular plenamente el modo en que provoca la transferencia en los otros. Siempre hay algo mágico. El acto pedagógico siempre es un acto mágico. Algo pasa, algo hace clic con el otro. Hay unos ojos que brillan, hay unas caras que se emocionan. Eso no lo logramos con 40 fácilmente, pero con 5 lo podríamos lograr. Y si somos muchos maestros que propiciamos ese estado mágico, eso, claro, supone que peleamos con muchos discursos que hoy están en la educación, ¿no? La influencia de los objetivos, de las metas, de cómo contrastamos la entrada y la salida, el input y el output, que los actualizamos de otras maneras. El discurso de las competencias en muchos sentidos otra vez nos está instalando en los paradigmas conductistas. A pesar de que el origen de la noción misma de competencia en las ciencias sociales era el antipositivismo. Eso era lo común a todas las teorías, y resulta que hoy lo estamos reencauchando por la vía de las competencias. Dice Antelo: es en los resultados no buscados ni sabidos donde el encuentro que supone la incalculable experiencia educativa tiene lugar. Esa transformación y ese vínculo es un acto exigente para los dos. Y por supuesto nos muestra, como lo sabemos los maestros, que mucho de lo que nosotros nos proponemos con el otro no lo logramos, pero sí podemos lograr otras cosas. Y la evaluación podría ser una oportunidad para que los maestros, más que establecer el vínculo directo entre esto que me propuse y esto que logré, es valorar lo que logré con el otro, y que lo que logré fueron cosas distintas. No los puedo homogeneizar y decir todos debían llegar a este mismo lugar, porque resulta que los puntos de partida son muy distintos. Tengo el ejemplo de una maestra maravillosa de primaria con un niño que no lograba aprender a leer y escribir. Bueno, tuvo la fortuna de tener a su grupo de estudiantes de primero hasta quinto primaria, y ella lo promovió sistemáticamente, y lo promovió porque el niño le iba muy bien en matemáticas. Todo el razonamiento matemático fluía sin problema. Entonces la hipótesis de ella, y fue una apuesta por el niño, es él en algún momento se disparará en el otro proceso, porque este proceso que es exigente funciona. Efectivamente, en el último grado logró lo que no había logrado en los procesos. Claro, logró el proceso, logró transformación, porque hubo una apuesta por reconocer que si bien en esta dimensión había problemas, algo de... grosso modo, para que entre otras conecten con experiencias que todos hemos vivido. Las pedagogías invisibles fueron
fue la propuesta que trajo Antanas Mockus para la ciudad de Bogotá, en su alcaldía, que le apostó a un proyecto de educación ciudadana. ¿Se acuerdan? Claro, Antanas trajo a Bernstein a Colombia. Bernstein ya falleció. Bernstein es un sociólogo inglés que tiene algunos discípulos en Colombia y que conoció el modelo de Antanas de formación ciudadana. Claro, él le hizo muchas críticas a Antanas porque no reconoció que mucho de lo que se estaba haciendo en la ciudad realmente correspondería a una pedagogía que aquí he esquematizado en una relectura de Bernstein. Aquí lo que quiero mostrarles grosso modo es que en un modelo pedagógico basado en estas pedagogías invisibles, entre otras, Bernstein, cuando da cuenta de estas pedagogías, ha hecho trabajo de campo mirando lo que hacen las maestras en el preescolar, que es un escenario que se suele privilegiar las pedagogías invisibles. Y uno diría, en el sistema educativo nosotros hacemos tránsito de las invisibles y las volvemos cada vez más visibles. Creo que en la universidad es donde más se nos nota esas pedagogías visibles. Y probablemente por eso es que logramos tan poco en términos de desarrollo de la autonomía, que sería la apuesta de las pedagogías invisibles. Y fortalecemos mucho más la heteronomía, porque nosotros cuestionamos la heteronomía, pero resulta que nosotros la afianzamos con nuestras prácticas pedagógicas y evaluativas. Grosso modo, ¿qué significan estas distinciones? Pues mostrar que hay una mirada del estudiante en cada una de estas dos pedagogías. En la pedagogía invisible, el estudiante tiene muy poco control en términos de la selección, secuencia y ritmo del aprendizaje. El maestro lo define todo de antemano, establece qué se tiene que aprender, a qué velocidad. Entonces el maestro llena tablerados y dice esto se lo tiene que aprender para la próxima clase. No importa si la mitad no entendió, miren a ver cómo lo resuelven. Ahí hablamos de pedagogías visibles cuando el control lo establece fundamentalmente el maestro, tanto en selección, secuencia y ritmo de lo que se tiene que aprender. El maestro, por supuesto, en uno y otro modelo, ahí le apuesta a perspectivas distintas. No significa que en una haya aprendizaje y en la otra haya enseñanza, sino que se privilegia una lógica. En las pedagogías visibles lo más importante es el maestro, él es el centro. Y un asunto aquí muy importante que tiene mucho que ver con mi valoración de esta perspectiva. En estos dos tipos de pedagogía siempre hay control y siempre hay ejercicio del poder. Los maestros tenemos que reconocer el ejercicio de poder que siempre hacemos, siempre. El punto es si el poder lo volvemos dominación, que estaría más cercano a las pedagogías visibles, donde el otro tiene que estar callado, silencioso, atento, ¿sí? El otro casi que no existe para mí, o el otro hace parte del ejercicio de poder. Y en ese sentido, el poder está mucho más distribuido. El estudiante tiene un aparente control sobre el proceso educativo. Y digo aparente porque es que el maestro ocupa un lugar y lo ocupa por el saber que tiene. Claro, aquí estoy problematizando estas concepciones que cada vez ganan más fuerza, y es que el conocimiento lo construimos todos. No, pues hemos hecho una carrera profesional para dominar una disciplina y esperaríamos siempre seguirla cualificando, porque una disciplina apropiarla es un trabajo de toda la vida. No se trata de dominar cositas chiquiticas, hay que dominar un campo, y dominar un campo toma tiempo. Por eso hacemos posgrados y por eso hacemos investigación. Entonces, el maestro tiene un poder con el saber, y en esa medida se trataría de lograr que el maestro, en estas pedagogías invisibles, distribuya ese ejercicio de poder, genere unas formas de control y de regulación donde el otro aparentemente no está regulado, pero hay regulación. Hay regulación en la medida en que el maestro crea unos contextos, crea unos procesos, crea unas condiciones para desestabilizar y desequilibrar al otro y volverlo a equilibrar.
Ese es el papel fundamental del maestro, y en ese sentido no se trata de invisibilizar al maestro, ni de volver el maestro un par ni un amigo del estudiante. Él es otro sujeto, y si hay en otros escenarios una relación de otra naturaleza, maravilloso, impulsémosla también, pero entendamos que el maestro tiene un lugar con la instalación en la fiesta. ¿Y por qué es tan importante instalar apropiadamente al otro bien en esa fiesta? Porque cuando él se instala apropiadamente, y apropiadamente es crítico, no come cuento, reconoce y distingue los discursos y lo que se mueve tras ellos, ese es un sujeto que va a contribuir a transformar la sociedad. El sujeto pasivo, que acata normas, obediente, ese sujeto que además nos gusta tanto a los maestros porque nos hace menos difícil la vida, pues ese niño y ese joven nunca va a contribuir a transformar la fiesta que le tocó. Simplemente está ahí para obedecer las indicaciones que construyen otros. Entonces, fíjense cómo tendría que cambiar mucho de los enunciados que a veces hacemos en el campo pedagógico. Y aquí, claro, hay una concepción de tiempo, de espacio, de currículo y por supuesto de evaluación. Una evaluación que maneja en el caso de las pedagogías invisibles unos criterios implícitos que privilegien, inclusive en la caracterización que hace Bernstein, por eso también la uso mucho cuando discuto la perspectiva de las competencias. Estas pedagogías invisibles estarían más cercano a la lógica de la competencia, mientras que las visibles estarían cercanas a la lógica de la actuación. Y claro, Bernstein está ahí reconociendo la potencialidad de las teorías de las ciencias sociales, desde las cuales se trabaja la noción de competencias. Lamentablemente nosotros en la educación hemos hecho un uso muy empobrecido de la noción, trabajamos conceptualmente muy poco la noción y sobre todo lo hacemos desde teorías débiles, que esa es parte de la dificultad para que configuremos en la idea de competencia una transformación realmente valiosa para la educación. Bernstein, cuando caracteriza la noción de competencia, lee a Piaget, lee las teorías de la sociología que trabajan la noción de competencia, las nociones desde la psicología, Gareth Finkel, digamos, mapea lo común y lo que resulta una perspectiva fértil para la transformación de la educación. Claro, esto también estaría ligado a unas prácticas y a unas formas de relación entre los maestros distintas, ¿no? Claro, aquí lo que quiero ilustrar es cómo hay una interdependencia entre todos los procesos y todo lo que nos ocurre en la escuela. En las pedagogías invisibles privilegiaríamos una organización de los maestros basados en la heterogeneidad, con una labor cooperativa interdependiente, también orientada a que los sujetos aprendamos colectivamente, mientras que en la otra concepción, cada uno por su lado, cada uno defiéndase como pueda, cada uno con su isla aparentemente dominando el gran saber, una posición de distanciamiento con el otro y de no se meta conmigo porque es que el conocimiento que yo enseño es este y usted no puede afectarlo. Y claro, eso también me permite señalar la exigencia que tiene construir una propuesta evaluativa distinta. No lo vamos a resolver por la vía de mejorar los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición tendrían que ser medios, elementos parciales que nos pueden dar algunas pautas, algunas pistas de lo que estamos haciendo, porque hay pruebas realmente serias, conceptualmente hablando, y pueden ser un referente interesante para reconocer procesos de nuestros estudiantes, pero es un elemento entre muchos otros para establecer qué tan potente es ese proceso de transformación en el que estamos involucrados. Bueno, qué pena que me adelanté, me demoré mucho, pero quería como mapearles grosso modo la perspectiva. Gracias.